Esta imagen de Voltaire que yo suelo usar para explicar la gramática, es decir, el sujeto es Newton, el verbo es ilumina, la acción es iluminar. Newton, sujeto, ilumina a la marquesa de Châtelet con una teta afuera para Newton, es decir, sujeto, verbo, que es la acción, objeto directo que recibe directamente la acción, y el complemento indirecto, que es el al que le rebota la acción, mientras que la acción viene de aquí, de unas nubes, que son sus circunstancias, que son los complementos circunstanciales. Bueno, pues esto evidentemente es una escena idealizada, muy idealizada. El despertar, o digamos, el iluminismo, la iluminación de Voltaire se parecía más a esto. Aquí aparece en su castillo de Ferney, el castillo que se compró gracias a que tenía amigos matemáticos y juntos se pusieron de acuerdo e hicieron trampa a la lotería. Bueno, no era exactamente trampa porque era un vacío, un error del sistema, pero se hizo rico jugando a la lotería gracias a la ciencia, gracias a la matemática. Pues al igual que el despertar de Voltaire, el siglo de las luces no es como nos hacen creer o como le gustaría hacernos creer. Aquí tenemos el martirio de la rueda, que se usó en Francia incluso después de la Revolución Francesa. Ponen a un reo sobre una rueda y le rompen todas las articulaciones, y esto lo hizo el Marqués de Pombal en Portugal, que es la gran figura de la ilustración de Portugal, del despotismo ilustrado, al igual que María Teresa en Austria. Esto es la Constitutio Criminalis Teresiana, que explica con todo lujo de detalles y precisiones pues cómo quemarle el costado a alguien a quien están torturando. Esto es otra imagen de nuestra ilustración. Es un anfiteatro anatómico en el que están diseccionando un cadáver, lo cual está muy bien, pero no es luminoso, y todas estas calaveras y estos esqueletos. Bueno, pues esto es también la ilustración. Sí que tiene una parte amable. Esto es Portugal, el padre de Gusmão, que está haciendo una demostración de un globo aerostático, y también en España la hizo, o sea, al igual que en la corte de Portugal lo hizo Gusmão, lo hizo Clavijo, el padre Clavijo, en España, pero no tenía imágenes de Clavijo y he puesto esta. Esto sí es una imagen muy bonita, muy concorde con lo que para nosotros es la ilustración, pero que muchas veces los sabios, los científicos en España, desde luego, tenían problemas con la Inquisición, como Zapata, aquí pintado por Goya, dibujado por Goya, con la inscripción Zapata, tu gloria será eterna. El pobre Zapata perseguido por la Inquisición, y perseguidos por la Inquisición también Olavide, que está aquí con cara de cínico, pero al final se hizo muy católico después de ver lo que pasaba en la Revolución Francesa, se hizo hasta beatillo. Y el pobre vizconde del Malpaso, también perseguido por la Inquisición porque era un sabio irónico, al estilo del protagonista del noble de Bearn o la Sala de las Muñecas, de Llorens Villalonga. Y bueno, el pobre conde de Peñaflorida fue perseguido por la Inquisición en su tiempo, y ahora también los proetarras en su tierra, en las Vascongadas, en el País Vasco, también tienen algo contra él, no sé qué. Y una vez amaneció su estatua pintada de rojo sangre con una cuerda para ahorcarlo. España no cambia. Cuando no es la Inquisición es ETA. Y bueno, cuando no es la Inquisición ni es ETA, es el Estado, porque Godoy también persiguió a ilustrados, y la gran expedición de Malaspina, la escondió en un cajón y encarceló a los responsables. Y lo mismo con Jorge Juan, el Estado encarcelaba a los ilustrados que intentaban hacer investigaciones provechosas. También Carlos III, bueno, no por Carlos III, sino los oficiales de Carlos III, confiscaron todo lo que tenía Boturini, y el Estado también dio problemas a los ilustrados. Aquí, sin embargo, aparece Godoy dando todas las facilidades al método didáctico absurdo de Pestalozzi. Y bien, Jovellanos por Goya, es el gran modelo de ilustrado. Sin embargo, este mismo Jovellanos es probablemente el que aparece en este otro grabado de Goya, que se llama El sueño de la razón produce monstruos,
y nos recuerda que la Ilustración es simplemente el día y el romanticismo la noche de la misma jornada. Príncipe de luz y príncipe de tinieblas, pero la misma persona. Jovellanos es el gran ilustrado que hace el informe sobre la ley agraria, que extrañamente se ha considerado siempre en las clases de literatura. Y uno piensa, qué mal estará el siglo XVIII como para que un informe sobre la ley agraria cuente como bellas letras, como literatura. Pero puede considerarse también que Jovellanos hace, y de hecho así lo hace Russell Seibold, que es un gran estudioso del romanticismo, puede considerarse que Jovellanos es el primer autor de un drama romántico en España, que es El delincuente honrado. O sea, el gran ilustrado es también el gran romántico. Y lo mismo pasa con José Cadalso, que imita las cartas persas de Montesquieu, que es una obra irónica, volteriana, en la que un marroquí se viene a España y empieza a criticar nuestra civilización desde un punto de vista supuestamente imparcial, que es el del autor, una sátira contra la civilización occidental, contra la nuestra. Pero el mismo autor también imita a Edward Young, que es un prerromántico, porque no existe el pre, es un romántico, porque es una obra que consiste en un enamorado que va a desenterrar a su amada muerta. Eso no puede ser más romántico, y lo hace Cadalso, que es un ilustrado. Aquí tenemos la obra que imita a Young, aparece un ángel en una posición un tanto extraña. Bien, pues esto es romanticismo, y es del mismo autor que imita las cartas persas de Montesquieu. No hay distinción cronológica entre ilustración y romanticismo. No viene primero el romanticismo y luego... No viene primero la ilustración y luego el romanticismo. Goethe, Johann Wolfgang von Goethe, que crea un modelo literario perdurable, como veremos, para 2 siglos, dijo que el romanticismo es la enfermedad y el clasicismo la salud. El clasicismo es la enfermedad y el romanticismo es la enfermedad. Pero él entiende el clasicismo con un sentido mucho más abierto. Para él, Homero es un clásico y Kalidasa, el escritor indio, también. Es decir, su clasicismo no tiene nada que ver con el clasicismo de Trisino basado en unas reglas aristotélicas que no dijo Aristóteles, unas reglas inventadas. Y su romanticismo pues viene a ser como lo cursi, es decir, todo lo contrario de lo que pensaba la gente. Para él el clasicismo de la gente no es clásico. No es clásico, es escayola, aunque él tenía escayolas en su casa, de muy mal gusto. Es mentira. A él lo que le gusta es lo clásico. Y él es el autor pues, del primer drama romántico, 1808, que es el Fausto, que bien, vuelve a lo onírico, a lo oscuro, a la Edad Media, al drama sin ninguna regla, sin unidad de tiempo ni de lugar. De hecho, puede decirse que hay un viaje en el tiempo. Bien, ese romanticismo depende de August von Schlegel, viene de August von Schlegel, son 2 hermanos. El que nos importa ahora, hacen grandes cosas, sobre todo para la filología india, para el estudio de la literatura india, para el estudio de los cuentos populares, pero el que nos importa ahora es August von Schlegel, que es el que resucita a Calderón, y es además el que se preocupa de una manera eficiente por la literatura india. Von Schlegel es importantísimo, y él es a quien debemos el romanticismo en el sentido de recuperación de la Edad Media, la India y el barroco, el gran teatro del siglo de oro inglés, el teatro isabelino y nuestro teatro Lope de Vega y Calderón, para usarlo como modelo literario frente al clasicismo que desde el 16 en Italia y luego en Francia había estado imperante, y en el 18 era lo hegemónico. Aquí tenemos el teatro español de Schlegel, de August von Schlegel, que es el que hace nuestro canon de teatro español. Él empieza descubriendo a Calderón, y nosotros se representan en todo el mundo las obras que Schlegel y después el conde von Schack eligieron para sus obras teatro español. Las 2 se llaman teatro español, la de Schlegel y la de von Schack. Son los alemanes los que nos hacen nuestro canon del teatro español, porque hasta entonces, en el siglo XVIII,
no nos importaba, porque en el siglo XVIII nos habíamos acabado creyendo lo que nos decían los franceses y los italianos, de que el teatro tenía que ser como Trisino quería. Bien, otro modelo, tanto de Schlegel como de Goethe, es el teatro indio. El prólogo del Fausto de Goethe, o sea, ¿cómo consigue hacer Fausto su Goethe? Pues primero con el teatro español, puesto de moda por Schlegel. Después, también puesto de moda por Schlegel, el teatro indio. Aquí tenemos una escena de la obra en la que se basa el prólogo del Fausto, el reconocimiento de Shakuntala. El reconocimiento de Shakuntala es una obra de Kalidasa, que fue traducida muy bien por Cansino Sassens en España. Aquí tenemos una interpretación en la única tradición de teatro clásico que sigue vigente en la India, una representación que, por cierto, esta en concreto dura 11 horas. El Fausto de Goethe, cuando se ha representado, dura más, es decir, no respeta ninguna regla dramática. Y bien, después de ese modelo del teatro romántico, pues ya está todo hecho. Ya no hay que discutir cuál es el primer drama romántico, si el Cromwell, si el Hernani. Cromwell es una obra también larguísima de Victor Hugo, se puede decir a la española, ya que es un clásico. Cromwell no fue representado porque era demasiado largo. ¿Qué más hace Goethe? Porque es importantísimo. Digamos que él inventa el suicidio romántico, que aparece aquí caricaturizado. Este cuadro está en el Museo Romántico. Él con las tribulaciones del joven Werther inventa el suicidio romántico como figura literaria. Y bueno, desde un punto de vista vitalista, todos quieren ser como Goethe. Este es un joven que está sentado a la manera de Goethe. No se sabe quién es, pero sí se sabe que está imitando a Goethe, porque Goethe mola mucho, es el modelo que todos quieren imitar, todos quieren ser como Goethe. Bien, y lo que decía, ¿a qué modelos imita Goethe? A los indios, a los griegos, pero a los buenos griegos, y a Ossian. Ossian hoy no nos es muy conocido. Ossian es una especie de bardo gaélico de la antigüedad que a Goethe le parece muy clásico, pero otros dicen que es una falsificación de Macpherson. No se sabe muy bien, seguramente no se sabe si lo bueno de Macpherson no es popular. Napoleón también admiraba mucho a Ossian, este cuadro lo mandó pintar Napoleón para su dormitorio. Y uno piensa, si alguien como Goethe, un gran hombre como Goethe, alguien con tanta inspiración poética como Goethe, no tenía claro si Ossian era de verdad o no, porque se lo creyó entero y al final buena parte era falsificación de Macpherson, ¿cómo van a saber los niños de los institutos reconocer un poema de Góngora o de Quevedo si los propios filólogos no se ponen de acuerdo y el burlador de Sevilla de Tirso ya no es de Tirso? Porque además no es su estilo y Menéndez y Pelayo ya dudaba. Y tantas obras, tantos sonetos, el de la nariz de Quevedo, algunos dicen que no es de Quevedo, yo diría que sí. Luego vamos a hablar de él también. Es imposible reconocer un poema por su estilo, porque cada hombre lleva en sí la luz y las tinieblas. Y bien, he dicho antes que Goethe inventa literariamente el suicidio, pero unos 4 o 5 años antes del Werther de Goethe, tenemos el suicidio del poeta Chatterton, que también falsifica textos medievales, eso sí se sabe perfectamente, los falsificó. En 1770 se suicida y crea la idea, involuntariamente, de poeta maldito, crea el malditismo. Y es el primer suicidio romántico real, no literario. Parte de ese malditismo, pero también cierto esnobismo, una originalidad increíble tiene Lord Byron. Lord Byron es un personaje sensacional que prefigura, esto es una escena de Remando al viento de Gonzalo Suárez sobre Lord Byron y sus amigos. Y bien, es que Lord Byron es el precedente de ese aristócrata original que hace cosas muy extrañas, que es el Montesquieu, no Montesquieu, sino Montesquieu, que es el modelo de Arrebourg, que significa contracorriente. Todas sus novelas tienen términos marineros, de Huysmans, que es un
autor francés ya del modernismo decadente, pero antes de ese modernismo decadente, el romanticismo ya tiene ideas tan extrañas como un aristócrata, Lord Byron, que decide tener una jirafa en un palacio veneciano llena de diademas y de joyas. Lord Byron, por cierto, se va vestido de albanés a liberar a los griegos y muere como Jorge Manrique o como Garcilaso en una batalla. Lord Byron es una figura influentísima e importantísima, como Goethe, pero además siendo él mismo un personaje, porque naturalmente Goethe lleva una vida muy apacible. Sin embargo, Lord Byron es el aventurero romántico y además el noble decadente, el aristócrata riquísimo. Un elemento importantísimo una figura importantísima de los románticos ingleses es Coleridge. Con Coleridge, digamos, bueno, este es su Kubla Khan, que escribió en un sueño inducido por el opio, con lo cual tenemos por fin las drogas como alejamiento de la realidad. Él toma opio y sueña el palacio de Kubla Khan. Eso lo continúa Thomas de Quincey con Confesiones de un opiómano inglés. Aquí vemos una de sus visiones en una edición modernista. Pero Coleridge, al que hemos visto antes, digamos que inicia algo que podríamos llamar realismo mágico. Aquí tenemos Anima Poetae, una de sus anotaciones, y dice: si un hombre pudiera pasar a través del paraíso en un sueño y tuviera una flor y se le presentara una flor, le fuera presentada una flor como una ofrenda, como una prueba de que esa alma ha estado realmente allí. Bien, si eso pasara, y si él encontrara esa flor en su mano cuando despertara, ¡ay! ¿Entonces qué? ¿Entonces qué? Esa unión del sueño y la realidad es la glándula pineal. Descartes pensaba que el alma y el cuerpo estaban unidas por la glándula pineal, pues este texto es la glándula pineal entre la realidad y el sueño en el tejido de la historia de la literatura europea. Y a partir de ahí ha nacido el realismo mágico. Esto naturalmente tiene un precedente, hablo de Europa. En China esto tiene un precedente, que es el sabio, el filósofo Chuang-Tzu, que una vez soñó que era una mariposa y cuando despertó no sabía si era Chuang-Tzu que soñaba ser una mariposa o una mariposa que soñaba ser Chuang-Tzu. Aquí tenemos a Chuang-Tzu y aquí tenemos la mariposa, la famosa mariposa. Esto influye enormemente en el realismo mágico del siglo XX de Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges menciona muchas veces tanto el poema en prosa de Coleridge como el dicho del sabio chino Chuang-Tzu. Y bien, en este realismo mágico llegamos a la década de los... Sí, seguimos en 1829, en esa zona. Nos acordamos de Victor Hugo, que hizo su drama romántico Cromwell, mucho después del drama romántico de la gran obra romántica Fausto de Goethe. Pues él, en torno a final de 1820, a principios de 1830, decide hacer obras más realistas, sociales. No fantasear, sino ponerse del lado de la sociedad de una manera mucho mejor que lo habían hecho otros y otros que veremos. Pero sin embargo, en una obra que es un alegato contra la pena de muerte, que es el último día de un condenado, que es realista